Salud, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de OAFI Sport. Deporte, salud y actualidad médica todas las semanas. Hoy vamos a despertar los músculos para un cuerpo más fuerte y además también vamos a hablar con profesionales del deporte que intentan día tras día trabajar por un mundo más equitativo e inclusivo. Empezamos. En directo desde los estudios de Barcelona Media Hub para todos los suscriptores de nuestro canal de radio y televisión de OAFI Foundation en YouTube. Gracias a todas y a todos por seguirnos desde las diferentes plataformas desde donde lo hacéis. Saludos pues a toda la comunidad de OAFI, donde estéis. En el episodio de hoy vamos a hablar con Pedro López. Él es CEO en Activa Pro, experto en técnicas de activación neuromuscular, MAT en inglés. Son métodos utilizados para mejorar la función, el rendimiento y la salud musculoesquelética. Bueno, estas técnicas, para adelantaros algo, pero desde luego es él el experto que nos lo va a explicar, se centran en activar específicamente los músculos relevantes para un movimiento o una actividad particular, a menudo mediante ejercicios de contracción controlada y consciente. Algunas de estas técnicas incluyen el entrenamiento neuromuscular, la terapia manual, la estimulación eléctrica y el estiramiento activo. A muchos de vosotros os sonará muchas cosas, a otros un poco a chino. Pues por eso vamos a hablar de ello, porque así vamos a entender un poco cómo vamos a poder trabajar de una manera diferente. Antes de hacerlo, voy a recordaros que hoy, además, también en el programa tendremos la oportunidad de conversar con nuestro codirector científico, también el doctor Villalón, junto a dos profesionales del deporte que intentan día a día trabajar por un mundo mejor. Uno de ellos es Luis Ejalde, director deportivo del Club Tajamar, y Elena Boyer, fundadora de la Fundación Elena Tertre, que actualmente está organizando la segunda carrera solidaria que tendrá lugar en Madrid el próximo 20 de abril con el objetivo de recaudar fondos destinados a la investigación del osteosarcoma y ayudar a los niños y niñas y familias con cáncer. Vamos a darle este espacio de la segunda parte de nuestro programa. Para empezar, vamos a hablar con una persona con una trayectoria de 15 años que se ha dedicado a ayudar a deportistas, aficionados y personas sedentarias a través de técnicas de readaptación de lesiones y activación neuromuscular personalizada. Él es profesor titular de las técnicas de activación muscular, MAT, por estas siglas, en España y Europa, colaborando estrechamente con especialistas en medicina deportiva y traumatología. Su formación incluye trabajar en el grupo de investigación de Muscle Activation Techniques, RX, en Denver, Colorado, bajo la tutela de Greg Roscoff, y su pasión por el deporte y el funcionamiento del sistema neuromuscular lo ha llevado pues hasta aquí y a compartir lógicamente su experiencia en diversos másters, congresos y cursos. Nosotros lo conocimos allí, en el congreso en Madrid, y teníamos muchas ganas de invitarlo al programa porque lo que nos contó, que él vino como oyente, nos pareció muy interesante. Pedro López, bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros, Che, con el doctor Vergés. Todo un placer porque después de conoceros en el congreso, la verdad que se abrió para mí un espectro de oportunidad de sumar ese granito de arena y de ver cómo podemos ayudar pues, a esos pacientes o a esos deportistas, porque al final siempre estamos como tratando de segmentar qué es deporte profesional, qué es deporte salud, y al final todo es un continuo, ¿no? Y por qué no esas estrategias o esas técnicas que utilizan los deportistas de alto rendimiento, ¿por qué no las podemos bajar al paciente de a pie que tiene osteoporosis, que tiene artrosis, y darle realmente ese tratamiento o ese entrenamiento, porque también las dos palabras pueden conjugar muy bien, en tratamiento, entrenamiento, podría ser algo curioso porque las dos suman, y darle al paciente los estímulos adecuados de ejercicios en la dosis que él pueda para tener una mejor calidad de vida. No es para que corra una maratón ni para que juegue la final de la Champions, pero sí para que pueda moverse en su día a día sin dolor. Claro. Bueno, pues nos parece muy interesante. Seguro que hay muchas personas ya con las orejas así de abiertas. Pero antes vamos a dar la bienvenida al doctor Vergés. Pues claro, sí. Bienvenido al programa, y al doctor Villalón, que también lo tenemos también ahí conectado, porque sabemos que él opera desde Madrid, nosotros estamos en Barcelona, pero siempre es un gusto compartir con él esta hora semanal a través de la radio. Doctor Villalón, bienvenido. Muchas gracias, igualmente es un placer
estar con vosotros compartiendo esta sabiduría de movilidad, de flexibilidad, de preparación y readaptación funcional. Pues sí, vamos a entrar en todo un mundo. Ya Pedro nos ha iniciado y ya supongo que habrá mucha gente que lo habrá medio entendido y gente que se habrá quedado todavía ahí a medias. Pero vamos a entendernos. ¿Qué son exactamente las técnicas de activación muscular y cómo se diferencian de otros enfoques de entrenamiento muscular más tradicionales o de otro tipo? Exacto. Pues al final, por definición, las técnicas de activación muscular es un sistema o método, ¿vale?, que nos permite explorar la movilidad del deportista o del paciente con mucha precisión, ¿de acuerdo? No nos quedamos con movimientos globales, sino que vamos articulación a articulación, todos los planos de movimiento, los diferentes ejes, para poder ser exhaustivos. Habitualmente, un deportista o un paciente acude a nuestro centro de entrenamiento o a nuestra consulta por un dolor, ¿no? Al final es lo clásico. Pero para nosotros, como conocedores de cómo funciona el cuerpo, sabemos que el dolor es una manera que tiene el cuerpo de protegerse, porque puede haber otra serie de deficiencias, de déficits, de disfunciones. Y muchas veces estas tienen que ver con el sistema neuromuscular. Parece que la palabra neuro ahora está de moda, pero bueno, yo afortunadamente hace ya más de 15 años que empecé a trabajar todo esto y darme cuenta que el músculo no es solo una cuestión de más es mejor, tenerlo más fuerte, tenerlo más resistente, tenerlo más tonificado, sino que es una cuestión también de que el sistema nervioso sea capaz de enviar las órdenes en el tiempo preciso, en el momento adecuado, hacia el músculo que tiene que generar esa función. Que la función del músculo, como bien sabemos todos y nuestros oyentes, es contraerse. A través de la contracción, el músculo será el que proteja la articulación, bien frenando cuando baja una escalera, bien dando un salto, bien moviendo, ¿no? Entonces, creo que está muy claro que los movimientos son los músculos son los grandes movedores del cuerpo, ¿no?, los que nos permiten vivir por esta vida y hacer todo tipo de actividades, pero debemos de darle un mimo, un cuidado especial, ¿no? Entonces, si pudiera poner una analogía respecto a la activación muscular, sería como la ITV, sí, en vez de nuestro vehículo, pero nuestro vehículo es nuestro sistema locomotor, ¿no? Entonces, creo que va muy por ahí. Es como, oye, para poder ir rápido en la vida, en tu circuito, en tu día a día, en tu deporte, vamos a ir a boxes, vamos a ir al taller, vamos a subirte a la camilla y vamos a explorar qué tal van todos esos movimientos, ¿no? Y si encontramos asimetría o diferencia, por ejemplo, un paciente que puede extender peor la rodilla derecha que la izquierda, vamos a empezar a pensar que no es una cuestión de me tira mucho la musculatura de la parte posterior, o vamos a pensar que no, es que como está inflamado es normal que no tenga el mismo movimiento, sino vamos a intentar ver si cuando tú metes la llave en el coche y arrancas, tiene que sonar, ¿no? Si no, de poco te vale que tengas muchos caballos debajo del capó. Pues esto sería igual. Vamos a ver si cuando le pedimos al músculo encargado de extender la rodilla, que es el cuádriceps, si él es encargado de que ruja en ese momento adecuado, o si yo estoy metiendo la llave, ¡ay!, el coche no arranca. Ya puedes tener un Ferrari, che. Ya. que no va. Entonces, nosotros lo que buscamos es, a través de una exploración de movilidad muy específica, de comparar derecha-izquierda en todos los movimientos, eso nos va a dar paso a una fase 2 en la que vamos a buscar si los músculos son capaces de contraerse adecuadamente en el timing, que creo que es la palabra correcta, en el momento adecuado que yo solicito ese músculo. Si el músculo se contrae un poquito de retardo, la sensación del paciente es: tengo inestabilidad en la articulación, no tengo control sobre ella. Y nuestro cerebro, que es mucho más listo que nuestra parte consciente y racional, él decide proteger. ¿Y cómo protege habitualmente? Pues con ese dolor incómodo o generando una serie de efectos secundarios para sanar, como puede ser la inflamación. Entonces, si nosotros descubrimos que hay algunos músculos, en el caso de la rodilla de nuestro paciente, que no funcionan, nuestra labor antes de entrenarlos es arrancarlos, como decíamos antes, ¿vale? Y ese tema de arrancarlo es generar un estímulo neuromuscular en el cual nosotros podemos jugar o bien con ejercicios de muy baja intensidad, con los famosos isométricos que ya estuvimos comentando en el congreso, o bien estimulando unas zonas en concreto, con unas digitopresiones en unos puntos del tendón, porque
En los tendones nosotros tenemos unos mecanorreceptores. Mecano quiere decir que responden al estímulo manual de presión o de estiramiento, y si esos mecanorreceptores los estimulamos, es como que conseguimos que el músculo se comunique mejor con el cerebro. Y así, esa vía que es de doble sentido, tanto cerebro manda la orden al músculo de la rodilla, como el músculo lo reconoce y le dice, cerebro, envíame más chispa para que pueda hacer más fuerza, ese bucle tiene que estar continuo para yo sentir mis articulaciones seguras. Bueno, ¿cómo se han quedado, doctores? Porque la Muy verdad bien, es te que... has explicado muy bien. Sí. Vamos a intentar también, digamos que atrapar algún ejemplo práctico para que igual la gente que nos está escuchando o viendo pueda acabar de entender. Por ejemplo, estamos ahí con un problema de rodilla, vale, que tú lo has utilizado como ejemplo. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tiene nuestro paciente este dolor vale, que no para, ¿no? Digamos. Y entonces, normalmente dejas de hacer deporte. Eso ya es lo primero, ¿no? Primer error. Ahí estamos, ¿no? Las guías y las directrices tanto de rehabilitación como de ejercicio nos dicen que el reposo no es una solución. En un momento agudo podría ser durante las primeras horas, pero al final es preferible moverse, aunque sea poco, con algo de dolor, que mantener reposo. Ese sería el primer tema. Pongamos un ejemplo, como me comentas, de que cada vez que yo subo las escaleras me duele mucho la rodilla. Vale, pues la rodilla es el chivato del coche que se te está saltando ahí en el salpicadero y te dice, warning, tienes que ir al taller. El dolor es el chivato, ¿no? Es el que nos ayuda a cambiar nuestro comportamiento, a cojear y a tomar la decisión al final de o ir a un médico, o acudir a un fisioterapeuta, o medicarme, si es lo que me han recomendado. Entonces, ante ese cambio de comportamiento, lo que un especialista en activación muscular haría sería no quedarse solo con la zona de dolor. Porque la zona de dolor es donde está sonando, pero no es probablemente donde esté el origen está pasando de todo, esa disfunción. Exacto. Ajá. Yo puedo tener me lo invento, imagínate, aquí no se puede fumar en este maravilloso estudio, pero si yo me enciendo aquí algo sin que nadie me vea, es el detector. Ajá. Y luego ese detector va conectado a lo mejor a un altavoz. Y es como si tú, en lugar de decirme, Pedro, apaga el cigarro, que afortunadamente no fumo, nos fuéramos a desconectar el altavoz. ¿Sería eso absurdo? Sería como, oye, me estoy yendo al síntoma. Entonces, lo que nosotros tratamos no es quiero apagar el dolor a toda costa, sino con esa fase 1 que os comentaba de analizar la movilidad con mucho detalle y precisión, encontrar dónde el paciente no se mueve adecuadamente. Y en este caso que ponía de subir una escalera, podría ser que la persona, su rodilla, se mueva muy bien, pero a lo mejor es su cadera la que quizá no está funcionando. Cuando tienes que subir la escalera, pues tienes que reclutar el glúteo mayor, entre otros muchos músculos. Y a lo mejor esa persona, cuando la tumbamos en la camilla, boca abajo, y exploramos ciertos movimientos, nos damos cuenta que estando boca abajo le cuesta más subir una pierna que otra. Y eso va asociado a que cuando él envía la orden de subir la pierna estando boca abajo, ese circuito que hablamos, cerebro, llega a músculo, se está viendo como muy lento. Entonces, esto nos hace sospechar de que esa comunicación tiene una consecuencia, esa comunicación lenta tiene una consecuencia en que el glúteo mayor, en este caso, pueda, y digo pueda porque eso no lo sabremos hasta que lo testeemos, estar débil o inhibido, que son términos que utilizamos en consulta, porque la inhibición quiere decir, no es un todo de encendido o apagado, sino que hay como luces tenues, como grises, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos en esa exploración que hay un déficit en la movilidad, que la cadera derecha se mueve peor que la cadera izquierda en prono, lo que haremos será hacer un test que lo llamamos con cariño, lo hemos bautizado como test Wi-Fi. ¿Wi-Fi? ¿Y eso? Para explicárselo mejor a los pacientes es como que a veces el router no me va. Pero ¿por dónde va esta vía? ¿Dónde está aquí el problema, ¿no? Y es una cuestión de que el router, podemos decir que el cerebro no está llegando a enviarlo y por eso tú no lo captas en tu móvil, en tu tablet, en tu ordenador. Entonces esas ondas necesitamos que fluyan mejor desde el cerebro por la columna, por la espina, que salgan por su raíz nerviosa hacia el músculo. Entonces, en ese paso 2, en esos Wi-Fi test, lo que nosotros hacemos es empujar al paciente y pedirle a él que genere una contracción. Es como decirle, che, te voy a empujar como si hiciéramos un pequeño pulso, ¿vale? Quiero que no te muevas cuando yo te empuje. Y yo genero una pequeña presión y si el músculo responde bien en ese tiempo adecuado, yo no voy a conseguir moverte.
Pero si el wifi me está robando la señal el vecino, por hablarlo en broma, es probable que cuando yo empuje tú sientas la sensación de ¡hala, Pedro, no puedo frenarte! Ajá. Y claro, eso se correlaciona con, aparentemente hay una falta de fuerza en esos músculos, pero si nos paramos a reflexionarlo, ¿quién es el encargado de enviar la señal al músculo? El cerebro, que es nuestro jefe. Es como el motor que ruge. Pues si el cerebro, cuando envía la orden, la envía con un poquito de retraso, el músculo no va a arrancar. ¿Me sigues? Entonces, ahí es donde vamos. Si yo, al empujar, consigo vencer la pierna del paciente o del deportista, me está indicando que hay un déficit neuromuscular. Y sobre eso es sobre lo que trabajaremos, o bien tocando algunos puntos en concreto del músculo protagonista de esa acción, o bien realizando unos ejercicios de baja intensidad, ¿vale? Que esto es muy importante porque ejercicios de baja intensidad los puede hacer todo el mundo, porque esto nos pueden ayudar. Oye, gente con dolor no puede hacer esto, si lo adecuamos, si lo dosificamos, todo el mundo puede hacerlo. Entonces, y lo bueno de estos ejercicios que son isométricos, que como bien sabéis, el sufijo iso tiene que ver con equidad, con igualdad, ¿vale? Entonces, isométrico, igual medida, no hay movimiento en ese ejercicio. Estoy en la misma posición donde habíamos hecho el test, pero le pido a la persona que genere una pequeña contracción, como si fuera uno de los poses de los culturistas, ¿no? Y ese momento en el que tú le enseñas al paciente a hacer el ejercicio donde antes no podía hacer fuerza, si eso lo repites una serie de repeticiones de unos 5 o 10 segundos a una baja intensidad, es como que el circuito del motor hacia el músculo empieza a llegar. Y al volver a repetir el test de arranque, el motor arranca ipso facto. Bueno, pues ahí, de hecho, supongo que al doctor Villalón esto ya le debe sonar, porque ahí por el mundo del fútbol, pues ya no solo esto, sino muchas otras técnicas que han venido, de hecho, del mundo del fútbol, claro. y ahora las estamos, digamos que, teniendo a mano el resto de los mortales, ¿no, doctor Villalón? Pero bueno, muy interesante toda esta técnica y que además también se pueda aplicar, ¿no? De la manera que nos está enseñando también muy ilustrativamente Pedro hoy en el programa. Sí, darle la enhorabuena a Pedro, desde luego. Muchas gracias. Esta readaptación funcional, esta activación muscular, yo creo que es una herramienta tanto para nuestros deportistas como para nuestros pacientes, porque podemos hablar de pacientes con artrosis, podemos hablar con pacientes que han sufrido un ictus, es decir, me gusta mucho la expresión que Pedro hace sobre despertar el músculo, activarlo, trabajar esa fuerza, trabajar esa flexibilidad, trabajar esa movilidad también, porque en realidad en el ejemplo que habéis puesto de la rodilla, cuando se lesiona un ligamento cruzado anterior, que es una lesión muy típica en el mundo del fútbol y de otros deportes, pues hablamos de que, bueno, pues los faros, ese órgano somatosensorial, es el ligamento cruzado anterior que se ha roto, pero el freno de la inestabilidad en realidad es la musculatura, y al no recibir la orden de activación en el momento adecuado, pues esa rodilla es inestable. Con lo cual estamos totalmente de acuerdo y yo creo que para OAFI, para sus pacientes, pues es una herramienta del todo útil en estos momentos que vivimos, porque vamos a mejorar de forma significativa a nuestros pacientes, sea cualquier condición y edad. O sea que enhorabuena, Pedro. Claro, está claro que hay ahí muchos beneficios adicionales que pueden aportar las MAT más allá de lo que sería el fortalecimiento muscular, como la coordinación, ¿no? La estabilidad, la movilidad, estamos hablando de todo eso, ¿no? Exacto, al final es lo que bien comentaba el doctor Villalón, que si no arrancamos o despertamos esa musculatura, no tiene sentido entrenar o hacer más, ¿no? Entrena más fuerte, entrena más rápido, sino previamente no está todo eso reparado, por así decirlo. Entonces yo en el congreso me encantó porque la última diapositiva que puso el doctor Villalón precisamente tenía que ver con Alex Ferguson, que había sido un entrenador de un equipo británico y que hablaba de cómo las ciencias del deporte habían sido el gran cambio en su vida. Cómo poder monitorizar todo esto que estamos hablando ahora con símiles, con analogías del taller, poder llevarlo a una práctica real. Y así como el compañero del doctor Villalón, el doctor Silverberg, mostró un vídeo en el que
porque en la clínica Invictus hacían un estudio biomecánico muy pautado. Creo que era el doctor Camilo Chiquito el que utilizaba una serie de herramientas con una jugadora de hockey, nos pusieron uno de los ejemplos, para rehabilitarla. Y lo bueno es que eso yo llevo haciéndolo 15 años y me encantó poder verlo allí, porque decir, es que esto es lo que debería tener cada paciente, poder tener los mejores servicios para poder luego realizar su vida y su día a día sin tener tantas limitaciones. Y creo que eso es lo que tenemos que perseguir, ¿no? Poder ofrecer los mejores servicios al paciente y sobre todo las mejores oportunidades también de ejercicio. Porque muchas veces se cae en ese bucle de paciente de OAFI, de artrosis con osteoporosis, que quizá le han dicho no hagas nada de ejercicio. Uh-huh. Y creo que esto es como con los fármacos, doctor Vergés. Igual. ¿Cómo lo podemos dosificar para que realmente sí se pueda hacer algo? Empezar por esa dosis mínima que no me está generando un efecto secundario. Y así poder ir progresando. Yo utilizo mucho este concepto con los pacientes de microprogresión. La prescripción que yo te haga en esta primera semana, Merche, para tu espalda, por ejemplo, probablemente la modifiquemos la semana siguiente y la semana siguiente, porque lo que queremos hacer es, después de arrancar esos músculos, aumentar la tolerancia de los tejidos, que tus músculos cada vez aguanten más y más. Depende de si es para tu día a día, para un deporte de resistencia, para un deporte de fuerza, etc. Y ahí poder ir un poco jugando con que el paciente no se sienta siempre paciente o enfermo, sino que se sienta cada vez atleta. Ajá. Yo a los pacientes que acuden a nuestra clínica les digo, mi objetivo es que tú seas un atleta a tus habilidades, a tu coordinación, a tu nivel que puedas. Que sea, ¿no? Pero claro. Si vienes aquí pensando en, oye, Pedro, me han hablado bien de ti, quítame el dolor de rodilla, digo, ya estamos mal, porque necesitamos esa proactividad, ¿no?, del paciente. Sí. Vale. De hecho, mi centro se llama Activa Pro y yo siempre le digo lo mismo al paciente, necesito que ambos seamos proactivos. Exacto. Si tú das el 100%, yo daré el 100% como experto, como guía, pero el que se cura eres tú. Yo solamente soy el que te puede dar herramientas y acompañamiento. Es muy interesante, ¿no? Porque de hecho es cuando, bueno, hay una participación muy activa del paciente. Lógicamente, no es estirarse en una camilla y que te pasen una máquina que parece que hace alguna cosa, ¿no? Es más interesante porque te activa a ti mismo, incluso a dejar atrás cosas que has hecho mal. Yo creo que lo que ha explicado muy bien Pedro, comentaba el doctor Villalón también, es que al final es muy importante. Volvemos a lo mismo, siempre decimos aquí, el diagnóstico, ¿no? O sea, aquí es fundamental, ¿no? Cuando tienes una lesión o tienes una persona que tiene un problema, un deportista, tiene una condromalacia, una condropatía rotuliana, o tiene un problema o si es un deportista ya profesional que no corre bien, o no puede, o sea, identificar el problema. Identificar, que es un tema neuromuscular, como comentaba muy bien, es un tema que, dijéramos, o por ejemplo, esto lo sabéis muy bien vosotros, ¿no? Tanto tú como el doctor Villalón. O sea, y el doctor Villalón cuando lleva el equipo por ahí, o sea, muchas veces el jet lag produce precisamente alteraciones neuromusculares, es decir, los cambios de horario, ¿me entiendes?, así súbitos, ¿no?, puede favorecer las lesiones, ¿correcto, José María y Pedro, verdad? Entonces, aquí todo el tema neuromuscular juega. De hecho, hay un síndrome que no me acuerdo, que lo explica mucho el doctor Cugat, que es un japonés que lo descubrió, que se puede tener este tipo de lesiones porque precisamente, dijéramos, no hay la orden del cerebro, dijéramos, al músculo. La orden que da no es seguida y tarda unos segundos. Es un cuadro, no sé si te acuerdas, José María, el cuadro pero esto lo veis, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Esto que comento. Sí, al final es ese retardo, ¿no? Que desde que el cerebro envía la orden hasta que el músculo consigue contraerse, ¿no? Y el cambio de horario, el jet lag, puede favorecer, ¿no?, este tipo de lesiones, ¿no? Así es. Obviamente siempre que hablamos de la salud es multifactorial y, claro. Bueno, pues el doctor seguro que nos puede aconsejar sobre esto con más detalle. Sí, yo creo que tanto fatiga crónica como fatiga aguda también, pues todas estas situaciones hacen que se produzcan más lesiones. Es verdad que nosotros, dentro de la monitorización en un partido, sabemos cuál es la fatiga que te está llegando un jugador durante ese partido, con más índices de riesgo lesional. No solo la fatiga muscular, yo os diría esa fatiga psíquica que comentáis, fatiga visual también, lo hemos medido en los porteros, que es lo que pasa después de una prórroga cuando llega el momento de los penaltis y están en máxima atención el portero para tratar de parar. Fijaros la final de la Copa del Rey este sábado, ¿no? Sí. Nos jugamos la vida, por decirlo así, competitiva
y ahí aparece síndrome de fatiga que nos va a condicionar el resultado y la eficacia muscular de un deportista, ¿no? Sí, sí, muy importante este tema, ¿eh? Y a nivel de la gente en general, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Yo tengo muchas veces la impresión, dijéramos, esto por los años como médico y como clínico, ¿no? Es que, y a veces te pasa, ¿no? Que hay pacientes que no responden bien y probablemente no es que no respondan bien, no, es que no hacemos el diagnóstico bien. Y la artrosis y todo lo que es la patolocomotor parece una cosa fácil y es muy complicada. Claro. O sea, es una enfermedad, yo siempre lo digo, la gente se me queda, ¿no? Porque no tiene glamour, ¿no? Yo ahora que voy a decir que es una cosa complicada cuando es tan común y tan frecuente. No. Porque habrá pacientes, como dices tú, que tienen afectación, todo el tema neuromuscular, habrá pacientes que tienen afectación del cartílago, habrá pacientes que tienen afectación de la sinovia, otros del cuerpo, Claro. ¿entiendes? Cada uno un panorama muy diferente Sí, que te sitúa en momentos diferentes, maneras de trabajar diferente a partir de ahí, ¿no? Desde luego, yo bromeo porque, bueno, pues afortunadamente me he podido ir a Estados Unidos a estudiar, me he podido ir a Alemania a estudiar, con neurólogos, con médicos del deporte, con especialistas en biomecánica que trabajan con deportistas de NBA, de fútbol americano. Y al final, con toda esta broma, mis alumnos, porque yo imparto formación de biomecánica en la universidad y cursos privados, me dicen, pero es que tú eres un locomotor. Y ahí jugamos, ¿no? Con esa parte loca de decir, me he tenido que mover por todo el mundo para encontrar precisamente lo que todavía sigo buscando, por supuesto. El doctor Vergés dice, ¿qué complejo es esto? Cómo el sistema visual, como bien nos aporta el doctor Villalón, cómo el sistema vestibular. De hecho, sí. el doctor quería comentarlo porque hay relaciones entre la osteoporosis y déficits en el sistema vestibular. Sí, sí. Entonces, aclaremos para los oyentes, el y yo sistema misma, vestibular sistema son una que- serie de conductos que nosotros tenemos dentro del laberinto interno del oído, que son los que nos ayudan a mantener la posición erguida, a no perder el equilibrio, Bien. a no marearnos, a poder mantener la visión mientras yo me desplazo. Vale. Y entonces esos conductos que tienen un fluido, que nos ayudan a poder orientarnos, ¿no? Cuando yo giro la cabeza hacia la izquierda, hay unos fluidos dentro de mis canales que se están moviendo y le están diciendo al cerebro, he girado la cabeza a la izquierda. ¿Vale? Vale. Para tomar un poco esas referencias. Entonces, a veces, imagínate, yo he tenido un accidente de coche, he tenido un latigazo, pero mi cuello ha hecho este movimiento. Cuando ya me rehabilitan el cuello, nadie se ha centrado en rehabilitar mi sistema vestibular. Sí, sí, y sí. ahora resulta que un déficit en el sistema vestibular podría estar correlacionado con osteoporosis. Sí. Dices, Es como puede ser. ¿What? Que Claro. yo tenga peor equilibrio va a hacer que fuerce más una pierna que otra, que pierda densidad ósea, etc. Y dices, ostras, entonces muchas veces, ¿qué es lo que a mí me ha costado? Es irme siempre a la rodilla, que es donde me duele. Pues a lo mejor la osteoporosis o la artrosis de esa rodilla, obviamente hay que mirarla, pero hay que mirar toda la cadena y todos los diferentes sistemas neuromusculares, como el visual que nos aportaba el doctor, como el vestibular, como el cerebelo, que es otra parte del cerebro que tiene mucho que ver con la coordinación. Entonces, para que nosotros nos movamos eficientemente por el mundo, necesitamos como de muchos GPS. Uno podría ser un satélite visual, otro un satélite vestibular, otro es el cerebelo, que es la parte pequeña del cerebro encargada de la coordinación, y otro todos los músculos. Si todos funcionan eficientemente y se integran bien, pues pasará como con los GPS de ahora, que son muy precisos. Pero acordaros hace 10, 15 años, cuando estaban los primeros GPS, Que que tenías que aparecías sacar el aparatito por la ventana del coche y te perdías. Entonces, ¿eso qué quería decir? Que los satélites no se estaban dando la misma información. Y tú decías, oye, pues si voy para Barcelona, ¿Cuál y es la resulta buena? que acababas tirando para Valencia. Entonces, cuando todos esos se coordinan bien, tu coche se mueve bien, tu aparato locomotor se mueve bien. Entonces, muchas veces bien nos vale a los pacientes y a los deportistas decir, oye, necesito un buen estudio biomecánico o neuromuscular o como lo queramos llamar, para cuidar mi coche, para cuidar mi sistema locomotor. Y tanto. Porque es que eso lo pasamos muy por alto. Es así, Pedro. Bueno, ahí se nos complica bastante la existencia a los pacientes porque tenemos muchísimo más trabajo que hacer. Buah. Pero, en cualquier caso, será trabajo bien hecho, porque estaremos como enfocándolo ahí donde realmente, porque ¿cuántas personas no nos estarán viendo y escuchando y arrastran pues ese dolor y no hay manera de quitárselo? ¿Y cómo pueden deportistas o personas que practican deporte, al nivel que sea, vencer eso cuando llevan años y años luchando y parece ser que no hay
Por aquí, a través de todo lo que nos explicas, Pedro, que yo creo que nos falta muchísimo conocimiento a nosotros para acabar de entender, pero vemos ahí una luz, una manera como de enfocar las cosas diferente, al menos para salir de esos atolladeros, ¿no? Esos Exacto. pozos donde se encuentran muchos pacientes, ¿no? Con esas lesiones que no hay manera de que avancen. Sí, me gustó mucho en el congreso también escuchar al doctor Borja Núñez de Olimpia, que hablaba del PRP, y él era muy bueno respecto a decir, el PRP puede ayudar en la artrosis de rodilla, vale. Pero él dijo, pero todo esto es trabajar sobre el síntoma. Claro. Lo dijo así de firme, porque todo esto es una consecuencia de una mala biomecánica. Sí, sí. Y parece que la biomecánica es esa palabra que todos sabemos utilizar, que nadie entiende y que la dejamos en un segundo lugar. Sí, sí. Y decir, oye, entender bien el funcionamiento y el movimiento de cada alguna de las articulaciones y cómo cada articulación tolera fuerzas, eso es súper importante. Nosotros estamos aquí sentados, pero si mis músculos no estuvieran fuertes, yo acabaría tirado sobre la mesa porque estoy manteniendo mi postura erguida. Caminar necesita de eso. Entonces, necesitamos realmente saber qué músculos no están funcionando en mi cuerpo, no centrarme solo en el dolor, sino saber qué es lo que no funciona en mi cuerpo y poder microentrenar esos músculos. Y una de las maneras que os decía antes, los tipos de contracciones que hacen los músculos se pueden dividir en dinámicas o estáticas. Dinámicas son cuando yo muevo y venzo una pesa, entonces eso hace que mi músculo se acorte y saco pues como bola con el bíceps. Luego, si la pesa que pongo es muy pesada, yo voy permitiendo que el brazo se estire, pero se va reteniendo. Entonces esto es una contracción excéntrica, porque estoy permitiendo yo que la pesa se mueva. Y luego están las estáticas, que son las súper interesantes, porque hay una correlación muy, muy, muy directa entre osteoporosis, artrosis y los niveles de fuerza. Es decir, una manera de medir la fuerza isométrica, que es la estática, podría ser cuánto puedo generar yo de fuerza máxima durante 5 segundos. Si pones a un sujeto sano y a un sujeto con osteoporosis, los números son completamente diferentes. Porque una persona sana podrá generar unos ratios de fuerza mucho más elevados y una persona con osteoporosis va a poder generar mucho. Entonces ahí siempre está la duda, ¿causa o consecuencia? ¿Esa pérdida de fuerza es porque ya tienes dolor en la rodilla? ¿O como no tenías fuerza, ahora tienes artrosis? Y entonces ahí es donde está esa duda, ¿no? Abierta a intentar indagar, que es nuestra labor. Entonces, yo lo que propongo muchas veces a los pacientes, siempre, nadie se va de nuestro centro, con una prescripción de ejercicios isométricos, porque son ejercicios de baja intensidad que todo el mundo puede hacer, son ejercicios estáticos que hasta mi abuela los puede hacer sentadas en la silla, sentado en el sofá, simplemente tratando de empezar a arrancar esos músculos. Y eso progresivamente se puede microprogresar, como decíamos, cada vez aumentar la fuerza, la intensidad, el tiempo de contracción, y quizá eso le dé una oportunidad y una mejor calidad a esa persona. Pero siempre haciendo un buen diagnóstico, como decías, doctor. Claro, partiendo de una muy buena base, un buen diagnóstico, y a partir de ahí también son esas herramientas que te hacen falta a ti como profesional para indicar cuáles serían esos ejercicios isométricos más indicados para cada persona, teniendo en cuenta pues su composición y su constitución, quería decir, y los dolores que tiene, y las lesiones que arrastra, y lo que quiere vencer de alguna manera, ¿no? Alguien que tiene una hernia, por ejemplo, sí, pues ahí hay un montón de maneras de intentar vencer y siempre estás como metido en una espiral desde donde te sientes atrapado, no sales. Sí, evidentemente, lo hablaba antes con el doctor Vergés, cuando a ti te diagnostican una hernia o te etiquetan con una artrosis, al final el paciente, es que deberíamos de intentar meternos en su cabeza y decir, ¿cómo le está viviendo esto? ¿Qué conocimiento tiene él sobre esto? ¿Qué oportunidades o esperanzas le está ofreciendo el profesional que le evalúa? Y si le está diciendo, es que ya no hay nada más que pueda hacer por ti. Entonces, al final, siempre hay pequeñas cosas que se pueden hacer y lo importante es dotar al paciente de herramientas, de qué puede hacer él, porque él es el centro de todo. Él es el que tiene que ser proactivo y nosotros somos los que le aportamos herramientas, consejos o sugerencias. Bueno, y muchas que nos han llegado hoy gracias a tenerte aquí en el estudio, cosa que celebramos muchísimo. Vemos que ahí se queda la cosa un poco a medias, como que empezamos un mundo. Yo no sé si querrás atendernos otros días. Sabemos que has venido expresamente de Madrid, o sea, te lo agradecemos doblemente, pero te puedes conectar con nosotros porque nos parece muy interesante poder seguir estirando de este hilo, porque es algo que igual puede ayudar mucho
mucho a nuestros oyentes, a los pacientes, y no hemos concretado en esos ejercicios, pero lógicamente eso ya estaría un poco pues en esas sesiones particulares con cada paciente para ver cómo responde a cada estímulo, ¿no? Digamos. Exacto, ese es el tema. Muchas veces sobre los isométricos yo encantado de quien quiera ponerse en contacto conmigo pues tanto de enviaros artículos científicos que están validados de por qué funcionan, y una de las cualidades maravillosas que tienen es que los ejercicios isométricos son analgésicos. O sea, que ¿Cómo me gusta dolor? tener algo analgésico que no tenga efectos secundarios en mi Qué bien. riñón? Pues sí, qué bien. ¿Verdad, doctor? Se agradece muchísimo porque, claro, uno Exacto. se toma el Nolotil y luego pasa lo que pasa, que Exacto. ahora ya no sabes si tomártelo. Entonces, yo encantado que tiremos de ese hilo y poder demostrar o compartir cosas sobre este tipo de ejercicio, porque creo que pueden ayudar a mucha gente y son cosas que pueden hacer desde su casa, con una gomita, con una cincha, con poco material, se puede hacer muchísimo. Bueno, pues te seguiremos muy de cerca a través de las redes también que tienes. Podemos conocer también a través de ahí, lo digo para animar a las personas que nos están escuchando y viendo, a conocer el perfil de Pedro López, CEO en Activa Pro. Él es experto, como habéis visto, en técnicas de activación neuromuscular, y nos hemos quedado patidifusos porque lo que nos gustaría es seguir hablando. Pero tenemos poco tiempo porque tenemos otros temas que tratar. Te invitamos a quedarte si quieres. Vamos a seguir adelante con el doctor Villalón, porque tenemos también un par de otros temas interesantes que tratar. Vamos a hablar ahora con el doctor Villalón y también junto a dos profesionales del deporte que intentan día a día trabajar por un mundo más equitativo e inclusivo. Uno de ellos es